Dios les bendiga, iglesia. Quiero compartirles lo que nos dice Lucas 10:39. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Así como María, queremos rendirnos a tus pies, Jesús. Amado, queremos agradecerte, queremos adorarte, queremos cantarte, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me
Dios les bendiga. Muy buenas noches para todos. El Señor los bendiga muchísimo, bienvenidos. Nos complace, nos alegra muchísimo, siempre lo decimos. Realmente es un motivo de mucha alegría poder estar reunidos con todos ustedes esta noche, delante de la presencia del Señor, a través de, bueno, la alabanza que ya ha sido ministrada a través de Angie Ocampo. Bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo, esos 6, 7, 8 minutos de alabanza y adoración en los cuales, como ya lo venimos diciendo, tenemos el privilegio de exaltar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con nuestras voces, con todo nuestro ser y darle gracias a nuestro Dios que siempre y de continuo y de todas las formas es muy bueno con nosotros. Ahora tenemos el turno a través de las Escrituras, a través de la predicación de la palabra con un texto que yo sé que ha sido muy citado, muy escuchado, muy repetido, tal vez por usted, por mí y bueno, por tantas personas, mal usado definitivamente tantísimas veces. Y eso es lo que vamos a explorar entonces a través de este estudio. Un estudio muy corto. Vamos a intentar de que la enseñanza de la palabra sea muy corta, pero que sea sustanciosa, que sea puntual y que realmente le pueda edificar, le pueda ministrar y que bueno, de parte de nuestro Dios le pueda enseñar de la manera correcta. Amén. Perdón, así que bueno, antes de que empecemos, ¿qué tal si cerramos nuestros ojos, inclina su rostro, nos ponemos en una actitud correcta delante de nuestro Dios y oramos para empezar esta predicación de las Escrituras? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque solo por tu soberana voluntad, Señor. Esto no por influencia, esto no por consejo, esto no por decisión de hombre, sino por decisión tuya, Dios Todopoderoso, que en el nombre de Jesús podemos estar reunidos. Puede llegar esta noche de miércoles, Señor, y podemos estar delante de ti, podemos estar atentos a tu voz, podemos estar atentos a tu palabra, podemos con la dirección de tu Espíritu adorar tu santo nombre, solo por ti y solo para ti, Señor. Te pedimos, ayúdanos, así como lo dijo un día uno de tus siervos, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús a no errar. Tal vez haya mucha opinión de hombre alrededor de las Escrituras, pero nosotros, oh Dios, queremos hacerlo de la manera correcta. No queremos tener ninguna pretensión, ninguna intención oculta, más que predicar tu palabra a la luz de tu palabra, a la luz del mensaje, Señor. Ayúdanos a no errar, ayúdanos a hacerlo, Señor, para tu gloria. Ayúdanos para que tu pueblo sea verdaderamente bendecido, Señor, con una bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor. Que todos los conceptos preconcebidos se vayan, todos los argumentos, todas las opiniones que ya arrastrábamos, Señor, y que a la luz de tu palabra, por ti, Espíritu Santo, seamos instruidos esta noche. Gracias por tu pueblo que se reúne con nosotros y gracias sobre todas las cosas por tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces para empezar, y bueno, creo que no vamos a ir mucho más allá de este pasaje bíblico. ¿Qué tal si usted abre su Biblia en la carta a los Filipenses? Carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a mirarlo en el capítulo 4. Carta a los Filipenses, capítulo 4 y vamos a citar aquí el texto central de esta enseñanza, texto del cual vamos a desbaratar algunas viejas y equivocadas ideas, ¿sí? A la luz de las Escrituras, a partir del contexto bíblico y teniendo en cuenta lo más importante, la intención del Espíritu Santo en la inspiración de este pasaje, de esta historia real. ¿Sí? Miremos el versículo 13. Filipenses 4:13 dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo primero que yo quiero decir antes de empezar a tocar todo este texto bíblico en estos días, ni siquiera sin haber pensado en esta enseñanza, me encuentro tal vez por allá en las redes sociales una imagen de un joven
tratando de abrir una botella con sus fuerzas y parece que le era difícil intentarla abrir. Y utilizaba este texto para poder motivar el logro de poder abrir esta botella. Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta imagen pareciera que no nos dice mucho, pero si nosotros somos un poco autocríticos nos damos cuenta que este ha sido más o menos nuestro procedimiento con este texto cuando estamos o cuando tenemos una necesidad de algo. Se utiliza para tantísimas cosas. Lo utilizamos cuando vamos a empezar un proyecto, lo utilizamos inclusive cuando vamos a preparar una predicación, cuando tenemos un desafío, cuando tenemos la invitación a hacer algo de lo que no estamos acostumbrados. Bueno, para tantísimas cosas. Casi que lo hemos utilizado como un amuleto, de alguna manera, pero no hemos tenido la conciencia de qué es lo que se trata y por qué Pablo hizo mención de este pasaje, por qué Pablo hizo esta declaración, cuál es la razón fundamental de este pasaje, qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de él. Insistimos, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero miremos el contexto empezando en el versículo 1 de ese mismo capítulo 4. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, mire lo que dice aquí. Estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Comenzamos diciendo que cuál es la razón por la que Pablo le dice a la iglesia de Filipos que permanezcan firmes a sí mismo. ¿Cuál es la razón? La razón es que si empezamos a analizar todo el contexto de la carta a los filipenses, lo primero que hay que tener muy en cuenta para poder entender el mensaje es que Pablo en este momento estaba en prisión. Había sido encarcelado por el mismo imperio romano. Algunos de los eruditos, digamos la gran mayoría, asegura que él estaba en el pretorio, justamente en Roma, ahí encarcelado, y desde la cárcel escribió entonces esta carta, diciéndole a los filipenses que permanezcan firmes por la razón de que, como pasaba con otras iglesias, algunos hombres impíos, usted lo lee ahí en el capítulo 3, algunos hombres amantes de esta vida, algunos hombres que parecían que tenían una forma y un aspecto religioso, pero que su mirada no estaba puesta en el cielo, sino que su mirada estaba puesta en las cosas de la tierra, que luchaban y trabajaban solamente para colmar sus propios deseos, estaban tratando de minar la iglesia de Filipos y permearla con falsas enseñanzas y permearla con el propósito de que ellos abandonaran el camino correcto. Entonces, después de esto, Pablo les dice, es necesario que permanezcan firmes. Terminando el capítulo 3 dice, porque nuestra esperanza, estoy parafraseando, viene del cielo de donde viene nuestro Señor. Y nuestra esperanza es que nuestros cuerpos sean transformados como a la mismísima imagen del Señor. Entonces por eso dice Pablo, es necesario que permanezcan firmes, no escuchen voces que distorsionan la verdad, no escuchen a hombres amadores de sí mismos y permanezcan firmes. Esa es una de las razones. Inclusive Pablo dice que aún con lágrimas habla de estos hombres que aborrecen la cruz. Insisto, estoy parafraseando. Que han decidido darle la espalda a la cruz, que han negado la cruz, que han negado el evangelio. Aún con lágrimas él habla y declara estas cosas. No solamente por la iglesia de Filipos que pudiera ser víctima de estos hombres, sino por estos mismos hombres que tal vez la razón de las lágrimas de Pablo es que tal vez algunos de ellos hubiesen conocido la verdad y simplemente se apartaron de la verdad para apostatar de la fe. Entonces dice Pablo, comenzando, amados míos, en el versículo 1, es necesario que estén firmes en el Señor. Y mire el versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tal vez algunas otras versiones dice, gócense siempre en la vida en Cristo que tienen ahora. Gocen su vida cristiana y no lo vean simplemente como un suplicio, no lo vean como una vida religiosa, reprimida y apartada de los verdaderos placeres. No, regocíjense. Pero ¿cuál es la motivación? La motivación entonces comienza en lo que estábamos citando ahora al final del capítulo 3, y es que nuestro Salvador ha de regresar pronto y nuestros cuerpos mortales han de tener la forma de un cuerpo celestial para vivir eternamente con el Señor. 1. 2.
Mire lo que dice aquí el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Otra de las razones por las cuales Pablo le dice a la iglesia de Filipos, regocíjense, es porque seguramente tanto para ellos como para nosotros, como para la iglesia en todos los tiempos, habríamos de pasar aflicciones. Y dice que ninguna razón, ninguna aflicción, ningún tipo de persecución, ningún tipo de inconveniente, de problema, de aflicción, de enfermedad, no sea razón para que nosotros ¿qué? Nos aflijamos o estemos afanados, sino que cada una de estas razones que nos perturban, todas estas necesidades sean puestas delante del Señor, con el fin que del cielo venga respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Dice el versículo 7, que nuestra mente y nuestro corazón sean rebosados de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento porque es una paz que la gente no puede comprender. Porque la reacción primera de la gente ante la aflicción es la decepción, es la queja, es el lamento, en algunos otros es la blasfemia. Pero para nosotros que hemos conocido al Señor, para nosotros que conocemos de su carácter fiel, para nosotros que conocemos de sus promesas, que han de cumplirse en Él sí y en Él amén, para nosotros que conocemos que toda situación es temporal, pero que nuestro Señor permanece para siempre, ninguna de estas aflicciones deberían hacernos decaer en nuestro semblante, decaer en el ánimo de nuestro corazón, sino permanecer ¿qué? Gozosos. Porque nuestra vida en el Señor no está cimentada en lo cambiante de esta tierra, en las necesidades de esta tierra, sino que nuestra vida cristiana tiene una mirada hacia lo eterno. Eso es lo más importante. Mira entonces lo que dice el versículo 8. En esto pensad, tiene como título, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Surge una pregunta. Dice entonces que toda razón o toda situación que esté causando aflicción, opresión, depresión, toda cosa que nos esté haciendo aún dudar de la misma presencia de nuestro Dios, de las mismas promesas de nuestro Dios, cada una de estas situaciones difíciles debemos ponerlas delante del Señor en oración y ruego, con acción de gracias. Uno, escuche esto, con acción de gracias. La razón de que aquí diga que es con acción de gracias que nos debemos presentar delante del Señor, esa razón de que cuando vengamos no solamente vengamos lamentándonos, sino recordando que en otros tiempos, cuando hemos sido afligidos, hemos visto la mano de Dios. Hemos visto el cuidado de Dios, hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto siempre la fidelidad de Dios, aún en el día en que menos lo merecíamos. Acción de gracias para recordar que si Dios fue fiel una vez, será fiel 2 veces. Que si algo nos ha de faltar, el Señor ha de suplirnos. El Señor ha de tener cuidado de nosotros. Porque el Señor ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no dice que nos ha de prosperar para siempre. Dios no nos dice que nunca nos ha de faltar algo. Dice que aun cuando nos falte alguna cosa, que aun cuando tengamos aflicción por alguna situación, que cuando aún tengamos alguna situación que nos aqueje, sepamos que nuestro Señor ha de tener cuidado de nosotros. Y ha de tener cuidado de nosotros. Y voy al versículo 13 y voy a estar yendo y regresando. Nos ha de fortalecer en nuestro hombre interior para permanecer firmes delante del Señor, sin titubear en nuestro camino. Hablándole desde el contexto. Vuelvo al versículo 8. ¿Cuál es la pregunta que nos surge cuando el Señor dice, a través del apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre? ¿Cuál es la razón?
La razón de que cifremos nuestro pensamiento en todo esto es que busquemos algo que nos brinde paz y esperanza en medio de la congoja. La pregunta es, ¿habrá algo en la creación, no solamente en la tierra, aún en toda la existencia, en el mismo universo, aún debajo del profundo mar? ¿Habrá alguna cosa existente, sea animal, sea humano, lo que sea? ¿Alguna cosa que pueda cumplir las características de totalidad, de plenitud y de perfección que dice el apóstol Pablo, en las cuales deberíamos nosotros pensar, de las cuales pudiera desprenderse paz y seguridad y esperanza para nosotros? Pablo dice que cifremos nuestra esperanza o nuestro pensamiento mejor en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Dígame algo de lo existente y de lo creado que pueda tener estas características de la cual nosotros podamos recibir paz. La respuesta es ninguna. Usted pudiera encontrar a alguien que más o menos sea justo, a alguien que sea más o menos honesto, pero ese más o menos honesto significa que es honesto en una gran parte, pero que aún sigue siendo infiel, que aún sigue siendo mentiroso, que aún sigue siendo injusto, que aún sigue siendo deshonesto en algún área de su vida. Y cuando entendemos que no hay cosa creada que pueda cumplir los requisitos de los cuales Pablo nos dice, piensen en esto, entendemos que solo Cristo demuestra amplísimamente que es el único que es capaz de cumplir esos requisitos. Por lo cual, como el mismo apóstol Pablo, aún en prisiones, aún en la aflicción de estar encarcelado inocentemente por causa de la predicación del Evangelio, él mismo había entendido que al final todo lo que tenía, que todo lo que le afligía, que todo lo que había logrado conseguir en su vida, todo eso lo tenía por basura y todo eso lo había dejado atrás con tal de proseguir hacia adelante hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ese entendimiento del apóstol Pablo solamente puede venir por revelación, por iluminación de parte de nuestro Dios. No es simplemente un sermón, no es simplemente usted dijo amén, se fue y siguió. No, usted puede comprender que ninguna de las aflicciones han de mover la verdadera fidelidad de Cristo Jesús cuando verdaderamente conoce quién es Cristo Jesús. Ninguna de las tantas aflicciones que usted y yo no solamente tenemos, sino que vamos a tener, y aún mayores tal vez, de las que nosotros podamos pensar. Ninguna de ellas nos van a dejar marcas que perduren en el tiempo porque entendemos que en Cristo Jesús siempre vamos a hallar sanidad y medicina. Y cuidado y socorro en el tiempo oportuno. Mire lo que dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice el versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que en prisión tuvo la experiencia, como en toda su vida, pero específicamente en prisión, de padecer necesidad. No solamente que estaba siendo encarcelada, no solamente que estaba siendo secuestrada su libertad, por lo menos su libertad física, su libertad espiritual no, su libertad física estaba siendo secuestrada. Pero que no solamente era la situación que la afligía, sino que también padecía hambre en algunos momentos, sino que también padecía necesidad en algunos momentos.
Y a causa de esto, dice que la iglesia de Filipos se movilizaron ellos por amor a Pablo. Y le proveyeron a través de los hermanos. Y le llevaron ofrendas y recursos para sostener. Y dice Pablo que esta carta la escribían no para motivarlos a que le fueran a ofrendar, porque al final el corazón de él era presentar gratuitamente el Evangelio. Pero dice la palabra que la motivación de la iglesia de Filipos en sembrar en este hombre, al final les iba a resultar ¿en qué? En abundancia, en bendición y en recompensa de parte de Dios. Pero que la motivación de Pablo al exhibirle su necesidad no era provocar en ellos que ellos corrieran a sembrar, no era una motivación económica, sino que en todo esto él les hacía entender que cualquiera fuera su situación, sea abundancia o sea escasez, todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de empezar un programa, empezar un proyecto, decir y mentalizarse todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. No, todo lo puede. Si Dios dice no, usted no lo puede. Porque Juan capítulo 15, creo que en el versículo 5 dice, fuera de mí nada podéis hacer. Este versículo habla de la capacidad que viene de parte de Dios para afrontar la crisis. No es otra razón. No es para empezar un proyecto. No es para intentar demostrarle a los hombres que usted es capaz de lograr cualquier cosa que los hombres normales y naturales sin Cristo pueden lograr. No. No es un versículo para recitar con el fin de que usted pueda llegar a la cima y al éxito. Porque aún los hombres de este mundo, con emprendedores, con anhelos, con empresas, con negocios, aún oradores, expositores, no expositores de la palabra, expositores de negocios, aún entonces por tratar de persuadir a la gente, utilizan 2 o 3 versículos bíblicos mal utilizados, y utilizan uno como esto simplemente para reprogramar su mente y decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe cuál es el requisito para que todo lo pueda en Cristo que le fortalece? Estar en Cristo. Y estar en Cristo no solamente implica estar convencido de quién es Cristo para usted. Y estar convencido de que Cristo es su suficiente Salvador. Eso es lo más importante, claro está. Sino estar convencido que cualquier situación que pase sobre su vida, estando usted en Cristo, es la voluntad de Cristo. Es decir, la situación adversa no significa ni siquiera pecado, ni siquiera significa castigo. Aún la aflicción es el resultado de una promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Porque la aflicción es una promesa. Porque la formación de su carácter y del mío, el propósito de que todas las cosas estas vengan, la abundancia pero que también venga la necesidad, la salud pero que también venga la enfermedad, tiene el fin de purificar su fe para que su fe y su vida esté completamente arraigada en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que primero usted y yo lograremos caminar en el propósito de Dios. Y la palabra de Dios ha de ser efectiva para nosotros siempre y cuando estemos en Cristo. 2, siempre y cuando aceptemos y comprendamos que cualquier situación de nuestra vida estando en Cristo es la voluntad de Cristo. Porque nada se escapa de su soberanía. Pero tercero, que la fortaleza que nos ha de sostener en medio de la angustia se llama Cristo Jesús. Y que la respuesta o la forma en que nuestro Señor Jesucristo ha de manifestarse en favor de nosotros en medio de la angustia viene como resultado de lo que leímos versículos atrás, de venir a orar a nuestro Dios y clamar y rogar con acción de gracias para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, cubra nuestra mente y nuestro corazón.
Ese es el propósito. Y eso es lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo es, yo seré sostenido en la abundancia, pero seré sostenido en la escasez. Seré sostenido por el Señor en la salud, pero seré sostenido por el Señor en la enfermedad. Que aun cuando me falten cosas, ninguna de estas cosas han de separarme del verdadero amor de Cristo. Pablo tenía ese conocimiento. El gran apóstol Pablo nos está confesando hoy a través de las Escrituras que aún había padecido necesidad, como tal vez ninguno de nosotros tenemos y por las cuales nos quejamos tanto. Nos falta tal vez alguna de las cosas que quisiéramos y creemos que estamos pasando por prueba, ¿no? El apóstol Pablo dice que estaba pasando aflicción. Primero por los hermanos que estaban siendo tocados y permeados por los falsos maestros. Segundo porque tal vez, y esta es una presunción, algunos de los falsos maestros salieron de aquellos que tal vez en algún momento Pablo les había predicado y ahora se están convirtiendo en unos apóstatas. También su aflicción venía por sus prisiones, también su aflicción venía entonces por sus necesidades dentro de la prisión. Pero él decía, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la soledad, aún en medio del vacío, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la abundancia y en la comodidad. Eso es muy fácil, eso es antibíblico. Este versículo está hablando de que nosotros vamos a recibir respuesta, gozo y paz del cielo, cuando nuestro clamor en medio de la necesidad se cifra en el Señor, en clamar al Señor, en rogar al Señor, porque solamente de nuestro Dios viene nuestro auxilio, porque de dónde más podrá venir nuestro socorro, sino de allá. Del Señor que no duerme, del Señor que no deja de ser, del Señor que no cambia, de nuestro Dios que es inmutable, de nuestro Dios que es fiel y verdadero. Lo dijimos ahora, y que en medio de la aflicción, tal vez la aflicción se demore, pero la respuesta a través de su paz sea instantánea para nosotros. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para que nuestro corazón sea apacible y esté presto a someterse a la voluntad de nuestro Dios. Que yo estoy deseando que vengan cosas malas, no. Yo quisiera que siempre nuestra condición y nuestro estado sea tranquilo, sea en calma, sea en comodidad, en abundancia. No va a ser así. Como decía alguien, aún para los cristianos la vida será más compleja. Al final los del mundo cuando tienen algún tipo de problema, han de refugiarse en los deseos de la carne. Ese no es el caso nuestro. Nosotros tenemos que luchar no solamente con las angustias de lo que nos produce el mundo exteriormente, sino con las luchas en nuestro corazón. Un corazón malo que siempre quiere hacer lo perverso y que quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Y necesitamos aquí enfocarnos, como dice ahí más adelante, tal vez en el versículo 8, pensar en esto, en todo lo verdadero, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es de buen nombre. Que en cualquiera sea nuestra situación, nuestra fijación se llame Cristo Jesús, nuestra gran meta y nuestro gran proyecto se llame Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sea un texto bíblico para recitar, sea un texto bíblico para vivir cuando venga la aflicción. No lo vuelvo a utilizar en el momento de comodidad. Esté presto para vivirlo en el momento de dificultad. Y que la fortaleza que ha de venir en Cristo en todo momento sea una paz que nos cubra y nos haga comprender que aunque nos falte algo, el Señor está ahí. Su presencia está ahí, su cuidado está ahí, que nada se sale de su control y que aunque nos esté doliendo y que aunque nos esté incomodando y que aunque nos esté perturbando, todo al final tiene un propósito. Por eso la palabra dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, es agradable y es perfecta. Para el Señor es buena, es agradable y es perfecta. Para nosotros tal vez no sea agradable, tal vez no sea buena, pero delante de nuestro Dios será perfecta. Porque eso es lo que trata el texto. No de que sea buena para nosotros,
no de que sea muy agradable para nosotros. Pero mientras el Señor se complazca de que todo eso está propiciando la imagen de Cristo en usted, entonces vale la pena. Repito, Pablo decía, yo aprendí a vivir en abundancia y aprendí a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que esa sea nuestra actitud. Y esa sea nuestra oración. Padre, danos una vida que se regocije sinceramente en ti y una vida de una verdadera paz. Que sea cualquiera mi situación, entienda que estoy siendo fortalecido por ti. Que yo pueda decir de verdad, no recitando, sino desde mi corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no hablo por la situación de este virus. Este virus también va a pasar. Esto va a dejar de ser. Esto será un recuerdo. Esto será como neblina. Que un día vino, cubrió el día y dejó de ser. No lo digo por lo que ha de venir para su vida, lo que ha de venir para mi vida. Inclusive que el Señor nos guarde cuando seamos muy prosperados. Porque sí que hay peligro en la comodidad y en la prosperidad, por lo mismo. Nos hacen sentir tan cómodos y tan independientes que sin querer queriendo nos vamos deslizando de nuestra dependencia del Señor. Y decimos que tenemos fe, pero claro que es fácil decir tener fe con los recursos. Claro que decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con todo a nuestra disposición, pero cuando nos falte. Esa es la diferencia de ese texto cuando Pablo lo declaró. Lo declaró cuando no lo tenía. Le declaró cuando le faltaba. Y cuando todo le faltaba, aún entendió que nada era tan relevante y tan importante como su Salvador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debe ser nuestra guía, debe ser nuestro sostén, debe ser nuestra plataforma, debe ser nuestra base para comprender, de acuerdo a lo que dice la palabra, que nos regocijemos, que permanezcamos firmes y que cuando venga la aflicción clamemos al Señor, que el Señor nos asegura que del cielo vendrá respuesta y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz vendrá como resultado de que por su palabra y por su espíritu nuestra mente será enfocada en el único que puede darnos esperanza, refrigerio y paz, nuestro Señor Jesucristo. Y que en la aflicción tendremos paz y en la abundancia tendremos paz, porque entendremos que la aflicción y la abundancia y el estado de comodidad no ha de durar para siempre. Pero que nuestro Señor y nuestro Salvador es la verdadera riqueza inmutable e inconmovible. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la alabanza. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a comprender lo que tú quieres decir en tu palabra. Ilumínanos. Padre, si para alguien está siendo difícil estos días, ayúdale a comprender, Señor, que todo lo puede. Si verdaderamente está en ti, Jesucristo, que tú le fortaleces. No que tú le corrijas la situación para volverla bien, no, que tú le fortaleces en medio de ese dolor. Fortalece el que le está padeciendo, fortalece el que está sufriendo, fortalece el que está enfermo, Señor. Fortalécela con esa paz, Padre. Una paz que no viene de afuera ni por las condiciones externas, sino que viene desde adentro, Señor, que nos hace estar gozosos en medio de la prueba y que nos hace comprender que la verdadera riqueza eres tú, Jesús. Gracias por tu palabra. Ilumínanos, Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor, y afírmanos, te lo pedimos, en ti, Jesucristo, desde ahora y para siempre, para que nuestra esperanza esté firme, Señor, en que tú has de venir pronto desde el cielo, ahí, Señor, donde nos encontraremos contigo y que nuestros cuerpos están a la espera de ser transformados conforme a tu imagen. Te damos gracias, Padre. Recibe gloria y alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y guarda a cada una de las personas que están oyendo. Bendícelos, Señor, con toda bendición del cielo, Padre, y fortalécelos y sosténlos, Señor, y ayúdalos, Padre, para que tu propósito se cumpla en ellos. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que el Señor les continúe bendiciendo y les esperamos este viernes a través de Google Meet, en la reunión que tenemos en vivo con nuestro pastor y los demás hermanos a las 8 de la noche y el próximo domingo en nuestro culto virtual a las 10 de la mañana. Un abrazo muy especial para todos y nuevamente Dios les bendiga.